Mi nombre es Victor Ko y soy de Singapur. Deseo hablar de la experiencia de Singapur hacia el desarrollo. Yo nací en el momento en el que Singapur era una colonia británica. Nosotros cantábamos Dios salve al rey. Y entonces el rey murió. Y tuvimos una nueva reina, la reina de Inglaterra. Nos enseñaron a cantar Dios salve a la reina. Mi certificado de nacimiento decía sujeto británico. Singapur era una colonia de Gran Bretaña. Y como muchas otras colonias, estuvimos envueltos en la Segunda Guerra Mundial. Y Singapur era una nación totalmente devastada porque era una base naval de Gran Bretaña. Entonces, al final de los 50, inicio de los 60, y Singapur estuvo en medio de todos los otros países de la Commonwealth buscando independencia. Y en 1963 se le dio la independencia de Gran Bretaña. Éramos 4 colonias: Malaya, Sabah, Sarawak y Singapur. Fuimos permitidos de tener independencia, pero bajo la condición de juntarnos como una federación de estados, porque todas estas 4 colonias eran muy pequeñas para sobrevivir en la comunidad global. Entonces, en 1963, Singapur era parte de las otras 3 colonias, formando la nación de Malasia. Estábamos emocionados de ser parte de esta nueva nación. Estábamos fundando una nación con las otras 3 colonias. Teníamos tanto optimismo y emoción, pero por 2 años, los líderes de todas estas 4 comunidades, de estas colonias, nos reunimos y empezamos a soñar acerca del destino de esta nación. Empezamos a ambicionar qué podría ser esta nueva nación o en qué podría llegar a ser, a dónde queríamos ir. Empezamos a discutir la visión y los valores de esta nueva nación. Hablamos acerca de una nación basada en justicia, igualdad, integridad y meritocracia. Cuando Malasia fue fundada en 1963, la distribución étnica de la población era básicamente 50-50 entre los descendientes de malí y los descendientes chinos. En Singapur teníamos una situación especial, al igual que todas las otras 4 colonias. Teníamos una distribución étnica especial. Éramos 73% descendientes chinos, 15% de descendientes malí y 7% descendientes indios y 2% de árabes y europeos. Entonces empezamos a discutir qué clase de nación queríamos. Y cuando hablamos de justicia, todos estaban de acuerdo, pero había un grupo que decía que debían estar por encima de la ley común, porque eran personas de sangre real. Decían, allá teníamos reyes como ustedes tienen jefes, tenemos pequeños reyes o reyes regionales, y ellos querían tener unos privilegios legales especiales. Y dijimos, es difícil empezar una nueva nación así. Hablamos de igualdad. Decían, sí, todos debemos ser iguales, pero deben haber algunos que tienen que ser más iguales que otros. Dijimos, no, eso no es igualdad. Entonces dijimos, si queremos igualdad de verdad en esta nación, todos debemos
compartir los mismos privilegios y responsabilidades. Entonces empezamos a hablar de la idea de meritocracia y era interpretada diferentemente porque siempre había el omnipotismo, todos tus familiares tenían todos los buenos trabajos y el cronismo, todos tus cronis, tus amigos, ellos tenían los buenos trabajos. Entonces la nación no puede funcionar así. Meritocracia significa que las personas que están calificadas, los que tienen los méritos, ellos deben ser los cuales deben ser seleccionados. Entonces por 2 años discutimos, debatimos en el Parlamento estos pilares básicos que formaron nuestros valores. Y después de tanto debate no pudimos llegar a un acuerdo. Después de 2 años, en 1965, nos dijeron que saliéramos de Malasia. Y ese fue un tiempo muy traumático para nosotros. Yo recuerdo que nuestro primer ministro fundador, él lloró delante de nosotros, delante de la nación. La nación entera lloró. Yo estaba ahí, yo lloré, yo también lloré. Porque todos predijeron nuestra derrota. Todos predijeron nuestro infortunio, porque éramos una nación pequeña. No teníamos ningún recurso natural. Todo lo que teníamos era una isla de rocas, no teníamos materiales crudos, no teníamos ni siquiera agua potable. Durante el tiempo británico, habían tratados para que los de Malasia nos pudieran proveer agua. No las vendían, teníamos que pagar en efectivo. Así fue como empezamos. Todos predijeron un panorama desalentador. Dijeron, Singapur está destinado al fracaso, destinados al olvido. No teníamos chance de éxito. Éramos menos de 2 millones de personas. Si miras, Singapur está a 5 grados abajo del Ecuador. Hay mucha lluvia. Tenemos también mucho sol. Pero estamos muy limitados en nuestra extensión territorial y no tenemos recursos. Así empezamos. Si miran la foto de Singapur, una foto satelital de hoy, vemos que de este a oeste tenemos solamente 23 kilómetros. De norte a sur tenemos 43 kilómetros cuadrados. Este es un lugar pequeño. Ahora quiero mostrarte algunas fotos. En la parte superior izquierda vemos Singapur cuando logramos la independencia. Era un país muy pobre. Donde sea que vieras, norte, sur, cualquier lugar veías barrios pobres, casas pobres, todos eran pobres. Todos tus amigos, tus compañeros, tus vecinos, todos eran pobres. Y la razón era porque acabamos de salir de la Segunda Guerra Mundial totalmente devastados. Salimos de las cenizas de la guerra. Singapur era una base naval de Inglaterra. Entonces la Fuerza Aérea japonesa nos tiraban bombas todo el tiempo en nuestra pequeña isla. Toda nuestra infraestructura, las casas, nuestras personas murieron, todo fue destruido. Todo fue dejado en la destrucción. Pero en la parte superior derecha vemos a Singapur hoy en día. Ya no hay más hogares destruidos, no hay ni siquiera un hogar destruido. Solo lo puedes ver en el museo. Las personas hoy en día viven en casas modernas. Hay muchos edificios modernos, casas limpias. Todo lo que ellos necesitan en la comunidad tiene su lugar. Hay lugar para la salud, para la educación. Hay distritos comerciales, supermercados, bancos, transporte. Tenemos un tren rápido, buses modernos. Llevan a la gente por alrededor de la comunidad o por fuera de la ciudad. Ahora vemos en la parte inferior izquierda el distrito comercial en esa época. Había un río
donde en esos días los barcos llegaban del mar y descargaban y cargaban la mercancía, y este era el punto de intercambio, de comercio. Ahora miran el Distrito Central de Comercio. Hoy en día es una metrópolis moderna. Conservamos algunos edificios antiguos como monumento para recordar, pero hoy en día es una ciudad moderna internacional. Entonces, la situación después de la Segunda Guerra Mundial, la situación socioeconómica era muy difícil. Las personas vivían en pobreza objetiva. La economía era muy baja. En esos días nuestro ingreso per cápita era $200 promedio al año en Singapur. Pero hoy en día tenemos uno de los más altos ingresos per cápita. Es más o menos $60,000 al año por persona. Y eso está basado en una población de 5.5 millones. En la realidad, Singapur solo tiene 4 millones de ciudadanos y 1.5 millones extranjeros que legalmente están bienvenidos a trabajar en Singapur. Pero si tú tomas el GDP, el último año fue más de 310,000 millones de dólares americanos. Si lo divides entre 4 millones de ciudadanos, el GDP per cápita es más de $75,000 al año. Pero si tomas todo el 5.5 millones de personas, nuestro GDP es cerca de los $60,000 al año. Es muy alto. La pobreza, a ese tiempo había pobreza objetiva por todas partes. Hoy en día no tenemos pobreza. Fuimos capaces. Hay algunas cuantas personas, pero es muy insignificante el número. Algunos es por algunas situaciones médicas o por algunos accidentes desafortunados. El esposo murió. En esos días la pobreza era la norma, pero hoy en día pudimos resolver el problema de la pobreza. Aquellos que no tienen la suerte o que han tenido algún accidente, ellos pueden recibir ayudas sociales muy generosas. Ya no hay más mendigos en Singapur. De hecho, es ilegal. No hay crimen porque todos tienen trabajo. De hecho, hay más trabajos que ciudadanos. Tenemos 1.5 millones de extranjeros bienvenidos aquí porque hay más trabajos de los que necesitamos. Recibimos personas de todas partes del mundo, basados en su calificación, en su buen carácter, la buena química, la buena química para trabajar en equipo. Y están bienvenidos a trabajar aquí en Singapur. Otra condición después de la Segunda Guerra Mundial era este problema de desempleo muy serio. Las personas tenían algo de dignidad. En vez de robar, engañar, ellos podían trabajar por un salario. En vez de tener a tu caballo, a tu vaca para jalar los carros, eran hombres los que jalaban los carros y movían a la gente. Era muy normal para la gente caminar mucho al día. Y si tú lo hacías, eras considerado una persona muy afortunada. En esa clase de ambiente, la inversión extranjera no existía, no había mucho. ¿Quién quería venir a nuestro lugar? Nadie. Cuando hablamos de educación, a pesar de que los británicos nos dejaron un legado de muy buena educación, pero debido a que Singapur era subdesarrollada en ese momento,
Cualquier hombre joven o mujer, después de terminar su bachillerato, buscaban por tener un trabajo a tiempo completo, de cuello blanco, buscar un trabajo en un banco. Y tu último recurso, cuando no podías encontrar ningún trabajo en el país, entonces tú estabas dispuesto a ser profesor. Pero cuando tú no tienes buenos profesores en tu sistema de educación, no tienes buenos estudiantes. Entonces la educación en esos días era muy mala. Luego, cuando hablamos de la salud, tuvimos muchos desafíos de salud. Cada tipo de enfermedad que podrías haber experimentado, nosotros la experimentamos. Malaria, polio, apendicitis, cólera, tuberculosis. Cada tipo de enfermedades nosotros las enfrentamos en Singapur. Era un reto muy grande porque la mortalidad infantil era muy alta, era muy común en esos días. Entonces la salud era muy mala. Hoy en día Singapur tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Gente de todo el mundo viene a Singapur para servicios médicos y tratamientos, incluyendo muchos de África que pueden hacerlo. Y todos están bienvenidos de venir. Nuestro gobierno tiene hospitales públicos, pero también tenemos muy buenos hospitales privados. Sí, también el sistema educativo es muy bueno. Singapur es considerado el centro educativo. Y tenemos alumnos de primaria, de secundaria, de la universidad hasta doctorados. Singapur hoy es un centro educacional y de salud en el mundo. La vivienda era un problema muy grande. Había un problema muy grande de vivienda. Muchos vivían en chozas. Es una de esas chozas donde vivían hasta 2 familias en una sola casa de estas. No había ningún tipo de salubridad. Estas villas había solamente un baño público. Muchas veces había algo de agua potable si tenías suerte. Había muchas familias en esas villas. El problema de vivienda era muy desesperante. Entonces teníamos el desafío de cuidar de la vivienda. Soñábamos en un día en el que cada persona en Singapur pudiera vivir en un hogar moderno. Hoy en día pudimos conseguir esa meta. Cada persona en Singapur tiene garantizado una vivienda que pueden costear. Hay casas públicas que son al alcance de la gente. El 96% de la gente en Singapur viven en casas modernas, con todos los servicios. Hay igualdad de electricidad en todas partes, no hay apagones en ninguna parte, no lo toleramos. No hay apagones en Singapur. Singapur hoy en día tiene unas instalaciones de electricidad, más de 20,000 watts de electricidad. No hay cosa tal como apagones en ningún lugar de Singapur, ni siquiera en las industrias, porque las industrias requieren un sistema eléctrico confiable. Tenemos también internet de fibra óptica ahí en la puerta de tu casa. También tenemos agua, la recolección de basuras. Ellos no solamente viven en una casa moderna, sino que son dueños de esas casas. Muchos de ellos viven en lugares desarrollados por industria privada.
Y el gobierno provee algunas casas que son 3 veces más económicas que las del sector privado. Si tú vas a ciudades como Nueva York o Londres, una casa pública siempre está asociada con los barrios bajos, con el crimen, con todas esos males de la sociedad, pero no aquí en Singapur.